Investigación en prevención de colisiones, desviación de asteroides y eliminación de desechos espaciales en cuencas. Os dejo con él. A usted. ¿Está por aquí o bien por el...? Venido aquí, como he indicado en la introducción, yo vengo del Politécnico de Milano. Preparé una diapositiva. En vez de avanzar la diapositiva, me está pausando el vídeo. Ahí estamos. Preparé una diapositiva sobre el Politécnico de Milano. Ya no sé si decir nada porque ya se han explicado en las charlas anteriores que damos muy bien clase de análisis de emisión. Nos queda perfecto. Tenemos unos 500 estudiantes entre los dos cursos del máster en Ingeniería Espacial, ahora mismo. Pero hoy no voy a hablar de la parte educativa, voy a hablar del resto. En la universidad sabéis que aparte de las clases, hacemos investigación. Y normalmente hacemos investigación, podríamos decir, parte más teórica y parte un poco más aplicada en colaboración con empresas. Sobre todo voy a hablar de estos segundos, proyectos de investigación en la universidad que tienen aplicación industrial. Estos son, quien trabaja en la universidad lo sabe muy bien, las 3 misiones. La universidad tiene 3 misiones. La primera de ellas es la educación, segunda es la investigación, la tercera es la tercera misión, con ese nombre no se entiende mucho, pero ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con la transferencia del conocimiento de la universidad a la sociedad. Pues la investigación puede ser muy teórica, puede quedarse cosas conceptuales y nunca llegar a nada aplicativo. Para eso está la tercera misión. La tercera misión incluiría la transferencia de tecnología. Cuando se ha hecho una investigación básica en la universidad que puede tener aplicación, pues uno se busca la forma de llevarla más allá. Puede ser haciendo una patente que entonces se licencia una compañía o haciendo un proyecto conjunto con una compañía para avanzarlo hacia niveles TRL más elevados. Así que hoy voy a hablar de esas dos cosas. Entiendo que nadie se ha apuntado aquí para dar una clase de mecánica orbital. Yo ahí en el Politécnico de Milano pertenezco, quería encender el vídeo y en vez de eso he pasado diapositiva, al grupo COMPAS, es un grupo de investigación liderado por la profesora Camila Colombo, que es profesora titular ahí en el Politécnico. Ahora mismo estamos profesor titular, 2 assistant professor, una cantidad de PhD students y luego tenemos investigadores visitantes, contratos temporales de investigación y similar. Y nuestras actividades de investigación se refieren siempre a admisión análisis y a cuestiones relacionadas con la sostenibilidad de las operaciones espaciales. Basura espacial, mitigación de basura espacial, evasión de colisiones, etc. Esto debería ser un vídeo que se moviese, pero no sé por qué no se está moviendo. No lo he conseguido. Esa sería una animación, una recreación de la trayectoria de la misión Apolo, pero teniendo que atravesar la población actual de objetos en órbita.
Es una forma interesante de visualizar cómo hemos llenado el espacio de objetos, lo cual complica mucho diseñar y operar misiones en condiciones de seguridad. Los proyectos a la universidad al final vienen de financiación de diferente tipo. Las hay más de financiación de ciencia base, como por ejemplo vemos ahí Consejo Europeo de Investigación o el Horizon 2020, o ya estaríamos en el Horizon Europe, todos los proyectos de investigación financiados por la Unión Europea, que pueden ser ciencia más base o también en ciertos casos más aplicado, dependiendo del programa. Pero también trabajamos con la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Italiana, siempre en proyectos más aplicados. Y justo abajo vemos una selección de compañías con las que trabajamos. Vemos alguna incluso que he presentado aquí. Hemos trabajado con UHB, hemos trabajado con Deimos. Y lo que voy a hacer ya en el resto de la presentación es daros una selección de proyectos recientes o recientemente acabados en los que está involucrado. Todos ellos son proyectos en los que hemos trabajado en un consorcio con otras empresas. Siempre nos hemos dedicado a la parte, digamos, de TRL bajo. O en las últimas presentaciones se ha hablado mucho de las fases de las misiones. Sobre todo nos centramos en fases 0A y B. Como han dicho en mi introducción, trabajo sobre todo en prevención de colisiones en órbita. Esto es un problema que cada vez es más importante, cada vez hay más lanzamiento de objetos y esto va a crecer todavía más en el futuro porque hay un gran interés en tener grandes constelaciones. Todos conocemos a Starlink, pero hay otras. Y debido a falta de regulación que ahora se está arreglando, hay una gran acumulación de basura espacial. Hasta hace no demasiado tiempo no había un compromiso fuerte para evitar la acumulación de basura espacial. Y aún ahora lo que tenemos son acuerdos internacionales que ya depende de cada país convertirlo o no en ley para los operadores de ese país. Por ejemplo, en Europa, la Agencia Espacial Europea es estricta con esto. Y en Estados Unidos también, y de hecho recientemente han hecho más estrictas sus normas. Ahora mismo en Estados Unidos, si tú quieres lanzar un satélite en órbita LEO, en órbita baja, te exigen que tengas un plan para que al final de la misión este objeto se retire, vuelva a la Tierra, para que no quede como basura en órbita baja. Y han puesto un límite de 5 años, que es bastante más estricto que lo que se hacía hasta hace poco, que eran los 25 años que se recomendaban a nivel internacional. Así que se va avanzando, pero debido a muchas décadas previas sin gran regulación, tenemos una gran cantidad de objetos. La gráfica que veis aquí a la derecha es del informe anual que hace la Agencia Espacial Europea de objetos en órbita. Las cargas de pago, los satélites útiles son solo esta parte de aquí. Todo lo demás, digamos que es basura. Otro aspecto que hace desafiante la evasión de colisiones es que cada vez más tenemos satélites que tienen bajo empuje. Motores eléctricos o métodos un poco más exóticos que son muy interesantes para reducir peso, pero te hacen menos capaz de hacer una maniobra repentina. Si tenemos un aviso de colisión, con un satélite con un sistema propulsivo desde toda la vida, impulsivo, podemos hacer una maniobra incluso muy en el último momento para evitar la colisión. Si tenemos un sistema de bajo empuje, tenemos que planificarla con más tiempo. Esto es solo un ejemplo que a mí me gusta mucho. Esto es un antes y un después. Aquí la foto del antes, vemos la foto del después con la flechita aquí señalando esto. ¿Aquí de qué estamos hablando? En el 2016 estaban ahí en Alemania, en Darmstadt, en el ESO, el Centro de Seguimiento de Operaciones de la ESA, y de repente se dieron cuenta que había caído la producción de energía en el satélite Sentinel-1A. Se pusieron a investigar qué podía ser. Resulta que el satélite tenía una cámara que se había usado durante el proceso inicial, cuando se desplegaron los satélites, perdón, las placas solares para controlar todo el proceso. Dijeron, vamos a encenderla y a echar un ojo. Porque ya se temían lo que había ocurrido. Se temían que había habido un daño en el panel solar. Y se encontraron efectivamente este precioso cráter que originalmente no estaba. Es un cráter de 40 centímetros de diámetro. En base
a la perturbación que sufrió el satélite en su órbita cuando le golpeó lo que le golpease. No saben lo que fue, pero sí que estiman que fue un objeto de unos poquitos milímetros. Y le hizo este cráter al panel solar. En ese caso no fue tremendamente grave, adaptaron un poco las condiciones operativas, porque la potencia disponible había caído, continuaron trabajando. Si te golpea un objeto más grande, pierdes un trozo entero de panel solar, te saca de tu estado orbital, te pone el satélite a rotar o directamente te destroza el satélite. Así que estos son temas muy importantes. Debido a esto, la Agencia Espacial Europea hace poco financió un proyecto que ha acabado recientemente para actualizar métodos y herramientas para el análisis de maniobras de evasión de colisiones en casos de bajo empuje. Trabajamos en colaboración, de hecho, todo con entidades españolas, nosotros seamos los de fuera, trabajamos con GMV y con la Universidad Carlos III. Y cubrimos una diversidad de temas. Evaluar cuáles son las capacidades que tienen los satélites con motor de bajo empuje, avanzar en técnicas de propagación de la incertidumbre, sobre todo porque cuando tenemos un arco de empuje largo, aumentamos la incertidumbre de dónde vamos a acabar, siempre tenemos esa incertidumbre, porque las órbitas se determinan desde Tierra en base a observaciones. Siempre hay incertidumbre, en este caso son aún peores al tener que hacer este arco de empuje. Y esto es importante porque cuando evitamos una colisión, lo que tenemos que hacer es alejarnos del área donde existe una alta probabilidad de. No sabemos exactamente la posición de los objetos, si no sería muy fácil. Trabajar en modelos de alta eficiencia para calcular maniobras de evasión y actualizar un software de agencia espacial. Yo concretamente trabajé en la parte de los modelos eficientes. ¿Cómo eran estos modelos? Como el objetivo era ser muy eficiente, son modelos analíticos. Lo que hicimos fue coger las ecuaciones del movimiento, tomar las simplificaciones que tuvimos que tomar para poder hacerlo y sacar una serie de resultados que, sin necesidad de hacer integración numérica, permiten calcular el efecto de la maniobra. No me voy a meter en las matemáticas. Básicamente decimos, oye, ¿cuál es la variación de elementos keplerianos debido a la maniobra? Esta parte es la más complicada. ¿Cómo la desviación es pequeña? Eso se puede convertir en un desplazamiento en el momento de la aproximación. El TCA es el Time of Closest Approach, cuando se estima que los dos objetos estarán lo más próximo posible. Y en base a esa distancia decimos cuál es la probabilidad de colisión, etc. En nuestro modelo simplificado decimos, bueno, la maniobra está compuesta de arcos en los que no empujamos, arcos balísticos, arcos en los que sí empujamos. En los que sí empujamos decimos orientación constante. Con esta suposición obtenemos una solución aproximada de cuál es la modificación en la órbita debido a empujar durante tanto tiempo, con tal dirección, con una cierta magnitud del empuje. Aquí está toda la matemática, que me voy a saltar. La conclusión básica es, como el empuje es pequeño, separamos el efecto debido a empujar en la dirección tangencial, la velocidad normal y la de fuera de plano, las tratamos por separado, y para cada una de ellas podemos separar los efectos en el acumulado en largo tiempo, que más o menos lo vamos a aproximar a una línea recta, porque el tiempo no es enorme, y efectos oscilatorios. El lineal incluye dentro matemática exótica, tenemos funciones elípticas, etc. El otro es más simple, es una serie trigonométrica. ¿Para qué nos sirve este modelo? Es muy rápido. Podemos resolver una gran cantidad de casos en poco tiempo. Así que permite hacer análisis de sensitividad del problema, estudios previos o incluso usarlo como estimación inicial para un resolvedor numérico más preciso. Aquí pongo un ejemplo. Dijimos, vamos a intentar resolver una posible colisión para una órbita GTO, de las que permite hacer transferencia de órbita baja a geoestacionaria, porque en ese caso tiene una alta excentricidad, lo cual la hace difícil. Era fácil que el modelo aproximado fallase y diese malos resultados. Este es digamos, el mapa de desplazamientos que obtenemos. Hay un arco de empuje
con una duración que viene de aquí en periodos, y después hay un arco balístico con una duración también en periodos. Y vemos como es esperable que combinando una cierta duración de arco de empuje, una cierta combinación de balístico, vamos consiguiendo distancia. Y además vemos que esto no es un mapa plano, tiene sus onditas. Así que el modelo aproximado recoge los efectos de que no es solo cuánto tiempo lo hacemos, sino en qué parte de la órbita lo hacemos, que en una elíptica es muy importante. Así que, al menos cualitativamente, funciona bien. ¿Funciona bien cuantitativamente? Este es el mapa de los errores, que a lo mejor se ve un poquito negro. Y resulta que los errores relativos son bastante buenos. Curiosamente son malos cuando los tiempos son muy cortos. ¿Por qué? Porque el método que hemos usado es separar efecto largo y efecto oscilatorio. El método matemático no funciona bien si es tan corto el problema que no hay dos escalas. Pero para ese caso podríamos usar otros métodos aún más sencillos, linealizando todo para tiempos muy cortos. Otra posible aplicación, ahora vamos cambiando de proyecto, de estas cosas sería, oye, a lo mejor estos modelos que son muy sencillos se pueden usar a bordo. Hay un gran interés en conseguir autonomía en las operaciones de los satélites. Una forma es meterle una tabla de maniobras predefinidas, como, oye, maniobra tangencial si tienes suficiente tiempo, este otro tipo de maniobra si no tienes tiempo. Nosotros decimos, si tenemos modelos sencillos que se pueden ejecutar a bordo, podemos considerar usarlos. Ahora, falta otro componente. Cuando hacemos una maniobra de evasión no es solo decir cuál es la maniobra, es decidir si hacemos la maniobra. Para esto proponemos usar inteligencia artificial. Para reproducir el proceso que ahora mismo hace una persona, hacerlo a bordo con una inteligencia artificial entrenada en base a los típicos mensajes que recibe el operador. Esto lo estamos proponiendo dentro de una misión CubeSat de demostración que está financiada por la Agencia Espacial Italiana. Recién empezado, es todo con partners italianos. Uno de los objetivos es ese, hacer un sistema para evasión de colisiones. Hay otros dos que serían medir basura espacial demasiado pequeña que no se puede rastrear desde tierra y otro caracterizar el rento. Son tres misiones diferentes. Yo trabajo en esa primera. Que al final es sencillamente, lo que ya he dicho, tenemos un ordenador de bordo que recibe de tierra mensajes similares a los que recibiría un operador, decide si hacer una maniobra y la calcula, la optimiza con estos modelos simplificados. Esta es otra misión, en este caso OHB era el Prime, una fase A, para un objetivo similar al del detectar debris en órbita, pero esto es una misión diferente, promovida por la Agencia Espacial Europea, y en ese caso era usar dos superficies que serían atravesadas por los objetos, y entonces con una serie de cámaras se analizan los agujeritos. Dentro de este proyecto, nosotros, el Politecnico de Milano, trabajamos en análisis de emisión, determinar cuál es la mejor órbita para tener una interesante cantidad de impactos con el tipo de objetos que queremos medir y hacer el Space Debris Mitigation Plan, que es obligatorio para las misiones de la ESA, que es decir, qué medidas tomamos para que no caemos siendo nosotros la basura espacial. Asegurar que no nos vamos a estrellar con nadie, que no vamos a ir soltando fragmentos, etc. ¿De qué nos sirve tener todas estas medidas, conocimientos sobre basura espacial? Bueno, planificar en maniobras de evasión de colisión, pero también para definir criterios sobre cuánto podemos usar el espacio como recurso sin saturarlo. Ahí entramos en lo que llamamos Space Capacity. Esto es un problema complejo porque tiene la parte técnica, pero tiene la parte política. Si yo te puedo decir, oye, mejor no poner más satélites en esa órbita. Bien, eso es el resultado técnico. Esa órbita está muy saturada. Que a nivel político nos pongamos de acuerdo internacionalmente de limitar o no los lanzamientos es otro asunto. Nosotros trabajamos a nivel técnico y estamos desarrollando un software para la Agencia Espacial Europea, en este caso en colaboración con Deimos Reino Unido, que servirá para que los operadores introduzcan la información de su misión y reciban un feedback sobre el impacto que están causando.
Eso sería el primer modo de operación. Yo digo cuáles mis características y en base a eso recibo una cuantificación de cuál es mi impacto en órbita. El segundo aspecto es el agregado. Teniendo en cuenta las características de una región orbital, todas las misiones que ya hay y la que yo propongo, pues la capacidad de acomodar nuevas misiones. No voy a meterme en la matemática, sencillamente el impacto está definido como un típico riesgo. Probabilidad de que ocurra algo multiplicado por los efectos. La probabilidad es cuánto riesgo hay de que yo sufra una fragmentación, una explosión, y el efecto es, dado la zona en la que yo estoy operando, esa nube de fragmentos, cuánto riesgo le va a inducir a todo el resto de objetos en órbita en torno a la Tierra en esa región. Para cada fase de la misión, lanzamiento, operación, de orbitado, tendremos un valor diferente, se agrega con unas cuantas integrales para tener el valor a lo largo de toda la misión. Creo que voy un pelín justo de tiempo, así que no voy a dar mucho detalle en esto. Es el proceso de determinar cómo son esos efectos. Como he dicho, si yo aquí libero una nube de fragmentos, teniendo en cuenta todo el resto de cosas que hay en órbita, ¿cuánto incremento el riesgo de que haya accidentes? Un paso más allá de estos asuntos es lo que es una iniciativa llamada el Space Sustainability Rating, que tiene en cuenta no solo estos riesgos asociados al uso del espacio y a las colisiones, sino todo el proceso de fabricación, incluido el impacto ambiental en la extracción de materiales, fabricación, etc. También estamos colaborando con esta iniciativa. Y ya lo último, este proyecto es un poco anterior, un proyecto en el que la Agencia Espacial Europea quería estudiar el interés de usar dispositivos como velas o phasers, que son cables, para acelerar el deorbitado de objetos en órbita baja. Claro, por un lado esto es positivo, porque favorecemos la retirada de basura espacial, que no se convierta en basura espacial. Por otro lado, estos objetos son muy grandes. Una vela de drag, o sea, resistencia aerodinámica, funciona porque aumenta mucho el area to mass ratio. Así que hay más riesgo de que tenga impactos con otros objetos que ya están en órbita durante el deorbitado. Así que el problema no es trivial. Tenemos aspectos positivos y negativos. Los de largo término se espera que sean positivos, reducimos la cantidad de objetos en órbita. Los de corto término tenemos ese riesgo. Y si los de corto término no se controlan, al final incluso el largo término podría ser negativo, porque si incrementamos las colisiones durante el deorbitado debido al mayor área, dejamos más fragmentos que pueden hacer efecto cascada, etc. Y dentro de esto, una cosa que estudiamos fue si era posible hacer la maniobra de evasión, sencillamente diciendo, oye, mi vela aerodinámica me está frenando y yo la tengo perpendicular a la velocidad para frenar lo más posible. Si veo que va a haber una colisión, la giro a que vaya paralela a la velocidad para que empuje lo menos posible. A efectos prácticos es como si yo enciendo un motor y doy un empuje tangencial. O mejor dicho, estaba dando un empuje tangencial y lo retiro. Claro, eso tiene sus riesgos, sus dificultades, en que no va a ser un empuje muy intenso. Así que hicimos estudios sobre si esto era factible. La Agencia Espacial nos pasó un par de casos reales para comprobarlo. En función del tamaño de la vela, cuanto más grande, más posible es conseguir una deflexión. Cuanto antes hagamos el cambio de posición, más deflexión hay. Pero vemos que hay un par de zonas aquí peliagudas. Al principio de la maniobra, de hecho, estamos acercándolos más de lo que estaban originalmente. Si vemos el riesgo de colisión, estamos aumentando el riesgo de colisión. ¿Por qué? Porque con la vela yo no tengo un control de decir hacia dónde estoy apuntando, en qué magnitud. Sencillamente es lo que antes había una fuerza, ahora ya no la hay. Así que durante este primer área, de hecho, me puedo estar moviendo en la dirección que no querría moverme si yo tuviese un motor que pudiese controlar. Si el tiempo es suficiente, como en el ejemplo anterior, no pasa nada. Pero si esperamos, que es lo típico, pues yo no hago una maniobra de evasión en cuanto digo, hay un pequeño riesgo, normalmente espero, lo voy monitorizando. Decido típicamente en el último día. En el caso de la vela, si espero demasiado, en este caso me voy a 7 horas,
Ya era imposible mejorar la situación. Hiciese lo que hiciese, lo iba a empeorar. Empeoraba la distancia, los acercaba en vez de alejarlos. Empeoraba la probabilidad de colisión. Mala idea. No mala idea, porque resulta que de haber esperado tanto, el mensaje último que llegó del sistema de monitoreo desde tierra dijo: sí, no es necesario. Hemos mejorado las observaciones, resulta que no hay riesgo, no hace falta hacer nada. Y eso complica mucho el balance. Con un motor impulsivo te da igual, puedes esperar bastante. Con uno de bajo empuje normal también puedes esperar bastante. En este caso es muy difícil el equilibrio. La técnica de cómo hacer la maniobra es muy clara. Cambio la orientación y hemos acabado. El equilibrio entre cuánto puedo esperar para decidir y cuándo ya no puedo hacer nada es donde está la complicación. Y con esto llego al final. Creo que voy más o menos de tiempo a menos. Como decía al principio, la investigación es parte importante del trabajo en la universidad, parte del trabajo en educación. Y sobre todo se centra en niveles TRLs bajos, y cuando queremos promocionarlo a niveles superiores se hace o colaboración con empresas o con la fundación de startups. Por ejemplo, ocurre mucho, una investigación básica da lugar a una patente interesante y se dice: oye, vamos a hacer una startup para comercializarlo. O si no, te buscas un partner industrial. Nosotros, como habéis visto, en toda la familia de Logos colaboramos con gran cantidad de empresas. Siempre con esta idea, nosotros nos ocupamos de los aspectos de TRL bajo, más de investigación. Particularmente los ejemplos que he presentado son de lo que yo trabajo, sobre todo collision avoidance, detección de space debris, caracterización. No he puesto nada de asteroides porque ahí sí que estamos en un campo más conceptual, más que aplicado, porque no hay tanta misión al respecto. Y hay muchos otros campos en los que se puede realizar investigación. No he mencionado muchas otras actividades del grupo, he hablado solo de las que estoy yo involucrado. Pues imaginar el análisis de emisión incluye formation flying, diseño de constelaciones, etc. Pues muchas gracias, y si hay alguna pregunta. Bueno, muchas gracias por la charla. Muy interesante. Yo tengo una pregunta sobre algo que has dicho de utilizar, a ver si lo digo bien, la detección o el diseño de la maniobra de web on-board. Entiendo que para eso tienes que cargar el catálogo de objetos en el spectrum, porque si no, no entiendo muy bien cuál es el beneficio, porque o sea, lo que yo estoy pensando es: ¿qué diferencia hay de darle desde tierra la maniobra directamente del spectrum a tener que darle, ojo, que esto es el comando te da igual? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Sí, de hecho, ese es un tema que no me he metido porque si no me alargaba al infinito. De hecho, cómo le llega la información al satélite es un mundo en sí mismo. La idea sería que le llegase información al satélite similar a los Conjunction Data Message. Para los que no estén familiarizados, el Conjunction Data Message es un mensaje estándar que se le envía al operador de un satélite con la información sobre una posible aproximación entre su satélite y otro objeto. Y contiene cuándo se prevé que vaya a ser, cuál se prevé que va a ser la distancia y cuáles son las incertidumbres que he mencionado, que todo esto va con incertidumbres que se prevén. Y típicamente, cuanto más tiempo queda para el encuentro, mayor son las incertidumbres. Obviamente, si yo determino algo tiene tal incertidumbre, lo propago en el tiempo, crecen. La pregunta efectivamente es: oye, para que todo ocurra a bordo, ¿qué pasa con esta información? La parte de proveer esa información tendría que venir de fuera. ¿Cuáles serían las posibilidades? Podemos considerar sistemas similares a lo que se hace en la aviación, que los aviones se pueden pasar información entre ellos. Podemos considerar un sistema federado de tal forma que, aunque la ground station del operador no se pueda poner en contacto con el satélite, sí que mediante un sistema federado otras ground stations le puedan pasar el CDM. Cuando se ve que hay un riesgo, no es decir el operador, no. En cuanto pase
por encima de un punto en el que pueden hacer la comunicación, le mandan directamente el CDM. Sería como decir, federar la red de estaciones de tierra para cuestiones de seguridad del tráfico. Incluso se está ahora empezando a considerar mucho la posibilidad de, bueno, de aumentar, desde hace tiempo ya existe, el rastreo, el tracking de objetos de basura espacial en órbita. Estados Unidos desde hace años tiene equipamiento a nivel militar para hacer esto, y además a nivel civil se está proponiendo, oye, como los objetos pequeños no se pueden seguir viendo desde tierra, ponemos unos cuantos satélites, hacen una red y van rastreando. Uno podría considerar la posibilidad de que desde una red de este estilo se le proporcionase información actualizada al satélite. El satélite puede unir esto con su propia telemetría y decir, oye, a mí desde tierra me han dicho que hay un riesgo, pero en base a lo que me llega de esta red y de mi propia telemetría, el riesgo no es tanto o cambia la maniobra. Así que efectivamente lo que he presentado aquí por sí solo no basta, es solo una pieza que tendría que ir dentro de un sistema más amplio. Gracias. A continuación tendremos la pausa para la comida, que va a ser ahí detrás, y será hasta las 3, donde seguiremos con más jornadas. Gracias.